Las mañanas en Sevilla siempre comenzaban con el mismo ritual. Me despertaba al sonido del café hirviendo en la cocina, mientras mi esposo leía el periódico en la mesa. La rutina era predecible, casi monótona. Miraba por la ventana y veía el sol asomándose sobre la catedral, iluminando los tejados de las casas blancas. Era un espectáculo hermoso, pero se había vuelto parte del paisaje cotidiano que apenas notaba. La vida transcurría entre las tareas del hogar y las visitas al mercado en la Alameda. Allí los colores de las frutas y verduras parecían gritar por atención, pero yo solo sentía un vacío que se extendía más allá de los pasillos del mercado. Las tapas en los bares cercanos eran un refugio temporal, una excusa para salir y respirar un aire diferente. Pero incluso esos momentos se habían convertido en una repetición sin fin: jamón ibérico, tortilla española y algún vino tinto que apenas lograba alegrar mis días. Mi matrimonio con Javier había comenzado con promesas de amor eterno, pero ahora parecía más una convivencia pactada que una relación apasionada. Las conversaciones se limitaban a lo necesario: qué comprar para la cena o cómo organizar las vacaciones familiares. El día de nuestro aniversario se acercaba, pero no había señales de emoción ni preparativos especiales. A menudo me preguntaba si él también sentía ese desgaste emocional, o si simplemente había aceptado nuestra vida como un hecho inmutable. Una tarde, mientras organizaba unos documentos en la sala, escuché ruidos provenientes de la casa del vecino. Al principio pensé que eran solo sonidos cotidianos, el crujir de muebles o el murmullo de una conversación lejana. Pero a medida que pasaban los días, esos ruidos se convirtieron en algo más intrigante. Unos días después me encontré mirando hacia su ventana durante un momento de ocio. Vi a un hombre alto y delgado arreglando algo en su jardín. No sabía mucho sobre él, solo que era nuevo en el vecindario y parecía tener una energía vibrante que contrastaba con mi propia apatía. El día del aniversario llegó sin ningún tipo de celebración por parte de Javier. Esa mañana, mientras él se preparaba para salir al trabajo, le recordé sutilmente la fecha. ¿Te acuerdas?, pregunté con voz suave. Él levantó la vista del periódico y sonrió distraídamente. Sí, claro. ¿Tienes algo planeado? No esperé respuesta porque sabía que no habría nada especial. Esa noche me senté sola en el sofá mientras él veía televisión en la otra habitación. La soledad me envolvía como una manta pesada y fría. Decidí salir al balcón para tomar aire fresco, necesitaba despejar mi mente. Al mirar hacia el jardín del vecino, vi que estaba iluminado por unas luces tenues. Me sorprendió ver al hombre allí afuera, arreglando sus plantas bajo la luz suave de la luna. Sin pensarlo demasiado, decidí acercarme a la barandilla para observarlo mejor. Fue entonces cuando sucedió lo inesperado. Escuché pasos detrás de mí y giré rápidamente para encontrarme con él justo enfrente de mi puerta abierta. Sin decir una palabra, se acercó lentamente hasta mí. Sus ojos reflejaban curiosidad y algo más profundo que no supe identificar. ¿Te gustaría dar un paseo?, me preguntó con voz suave. Aquel gesto sencillo rompió mi rutina diaria como un rayo atravesando una tormenta oscura. Acepté casi sin pensarlo, dejándome llevar por esa chispa inesperada que encendió algo dentro de mí. Mientras caminábamos por las calles tranquilas de Sevilla bajo la luz tenue de los faroles antiguos, nuestras conversaciones fluyeron naturalmente entre risas y anécdotas compartidas sobre la vida en este barrio tan vibrante. Hablamos sobre nuestras experiencias personales. Él reveló detalles sobre su llegada a esta ciudad llena de historia y cultura. La noche avanzaba cuando llegamos a un pequeño parque cercano donde solían celebrarse ferias y eventos locales. Allí nos detuvimos frente a unas flores silvestres que florecían entre las sombras proyectadas por los árboles altos. Fue entonces cuando me besó suavemente en los labios. Fue un gesto inesperado pero lleno de ternura que me hizo despertar del letargo emocional en el que había estado sumida durante años. En ese instante comprendí lo lejos que había estado de sentirme viva realmente. Sin embargo, al separarnos lentamente tras aquel beso robado, volví a recordar mi realidad. Javier estaba esperando en casa sin saber lo que estaba sucediendo a unos pasos de distancia. El peso del secreto comenzó a caer sobre mis hombros como una carga pesada e incómoda. Al regresar a casa esa noche mis pensamientos estaban agitados.
no podía dejar de pensar en lo ocurrido ni tampoco podía ignorar el hecho de haber cruzado una línea invisible entre lo correcto e incorrecto. El beso había sido dulce e inesperado pero también peligroso, cada paso hacia adelante podría desestabilizar todo lo conocido hasta ahora. La vida continuaría su curso habitual al día siguiente, Javier seguiría siendo mi esposo y yo seguiría siendo su esposa dutifulmente complaciente mientras trataba de ocultar este nuevo fuego dentro mío. ¿Pero cuánto tiempo podría mantener esta doble vida? El silencio que siguió al beso fue abrumador. La luna, brillante y vigilante, iluminaba la habitación mientras mi corazón latía con fuerza. La confusión se mezclaba con una chispa de emoción que nunca había experimentado en años. Miré a mi vecino, cuya mirada reflejaba una mezcla de deseo y temor. Su presencia, aunque inesperada, se sentía como un refugio en medio de la tormenta emocional que había estado enfrentando. ¿Qué estamos haciendo?, murmuré, apenas consciente de las palabras que salían de mis labios. La pregunta flotó en el aire, cargada de significado. No lo sé, respondió él, su voz temblorosa. Pero no puedo evitarlo. Afuera, el murmullo de la ciudad continuaba su curso habitual. Las risas y los ecos de la feria de abril resonaban en la distancia, recordándome lo que dejaba atrás. En ese momento, todo lo que había sido importante se desvaneció ante la posibilidad de algo nuevo y prohibido. Una brisa suave entró por la ventana entreabierta, trayendo consigo el aroma a flores y tapas que llenaban las calles sevillanas. Me sentí atrapada entre dos mundos, el cálido abrazo del deseo y las frías cadenas del deber. ¿Cómo podía haber llegado a este punto? Era madre y esposa, mi vida estaba trazada con líneas claras y definidas. Mientras me perdía en mis pensamientos, noté algo extraño en el bolsillo de su chaqueta. Era un pequeño sobre arrugado que parecía fuera de lugar. Sin pensar, lo saqué con delicadeza y lo abrí. Dentro había una carta escrita a mano, las palabras eran familiares pero extrañas al mismo tiempo. Te echo mucho de menos, leía en voz baja mientras mis ojos se deslizaban por las líneas. No puedo seguir así. Mi corazón se detuvo un instante al darme cuenta de que esas palabras no eran para mí. ¿De quién es esto?, pregunté con un nudo en la garganta. Su expresión cambió instantáneamente, una sombra cruzó su rostro. Es complicado, balbuceó mientras intentaba recuperar el control sobre sus emociones. La revelación me golpeó como un balde de agua fría. El hombre que estaba frente a mí no solo era mi vecino, también tenía sus propios secretos y anhelos ocultos. Mi mente comenzó a divagar. ¿Quién era realmente? ¿Qué vida llevaba? La tensión creció entre nosotros mientras procesábamos lo que acababa de suceder. El beso había sido un acto impulsivo, ahora nos enfrentábamos a las consecuencias de nuestras decisiones. Sin embargo, no podía resistirme a él ni a la conexión inexplicable que habíamos creado en ese breve momento robado bajo la luz tenue de la luna. Sin pensarlo dos veces, me acerqué nuevamente y nuestros labios se encontraron en un gesto desesperado por aferrarnos a esta chispa fugaz. El clamor del mundo exterior se desvaneció mientras nos sumergíamos más profundamente en esa conexión prohibida. Pero justo cuando comenzamos a perder la noción del tiempo, un ruido sordo interrumpió nuestra burbuja, un golpe resonante proveniente del pasillo. Ambos nos apartamos bruscamente como si nos hubieran sorprendido robando algo invaluable. La realidad regresó con fuerza, el miedo se apoderó de mí mientras miraba hacia la puerta cerrada. ¿Quién está ahí?, pregunté en voz baja, sintiendo como el pánico comenzaba a apoderarse de mis pensamientos. No lo sé, respondió él rápidamente mientras su mirada se llenaba de preocupación. El sonido volvió a repetirse, esta vez más fuerte y más insistente. Alguien estaba intentando entrar o había olvidado algo crucial antes de cerrar la puerta tras ellos. La adrenalina corría por mis venas mientras los recuerdos del día anterior regresaban como sombras inquietantes, Javier olvidándose completamente nuestro aniversario, mi soledad aplastante. Debo irme, dije casi sin aliento mientras me dirigía hacia el armario para cambiarme rápidamente antes de ser descubierta. La idea misma me aterrorizaba. ¿Qué pasaría si Javier entraba justo ahora? No puedes dejarme así, dijo él con una mezcla de súplica y frustración en su voz. No tengo elección, respondí sin mirar atrás,
sintiendo como cada palabra me desgarraba por dentro. Me vestí con rapidez y traté de calmar mi respiración desbocada antes de abrir la puerta y salir al pasillo donde todo parecía estar tranquilo nuevamente. Aún podía sentir su presencia detrás mío como una sombra persistente que no quería soltarme tan fácilmente. Mientras caminaba hacia mi habitación tratando de actuar natural, sabía que nada sería igual después de esa noche. El beso había encendido algo dentro mí que no podría extinguirse fácilmente, era una llama peligrosa pero irresistible. Al llegar a mi habitación encontré a Javier sentado en la cama con una expresión cansada pero preocupada dibujada en su rostro. ¿Dónde has estado?, preguntó sin levantar los ojos del suelo. Solo fui al baño, respondí rápidamente mientras intentaba ocultar cualquier rastro del caos interno que sentía. Él asintió lentamente pero aún parecía escéptico sobre mi respuesta. No quería pensar más allá, ya tenía suficiente carga emocional como para lidiar con otra crisis matrimonial inminente. Esa noche me acosté junto a él sintiéndome extrañamente distante aunque físicamente tan cerca. Los recuerdos del beso aún danzaban en mi mente como mariposas inquietas buscando salir al aire libre mientras luchaba contra el miedo y el deseo contradictorio que empezaban a definir mi vida cotidiana. La noche se deslizaba lentamente y el silencio de la casa me envolvía como un manto pesado. Aún podía sentir el roce de sus labios en los míos, un eco persistente que me mantenía alerta. La culpa se instaló en mi pecho como un visitante no deseado, recordándome que cada momento con él era una traición a la vida que había construido. ¿Cómo había llegado a este punto? La rutina de mi matrimonio era tan predecible que cualquier chispa parecía un lujo, pero la realidad era otra. El sonido de las llaves al abrir la puerta me hizo saltar. Mi esposo había llegado antes de lo habitual. El corazón se me aceleró mientras trataba de recomponerme, ocultando el caos interior tras una fachada tranquila. Me moví rápidamente hacia la cocina, donde el aroma del café recién hecho podría disimular mi nerviosismo. La luz del pasillo se encendió y su sombra se proyectó en la pared, su figura familiar me resultaba extraña y distante. «Hola, cariño», saludó con tono casual. «¿Todo bien?» «Sí, todo en orden», respondí, esforzándome por sonar natural mientras servía 2 tazas de café. Él se sentó a la mesa y comenzó a hablar sobre su día, las reuniones interminables, los proyectos que nunca terminaban y esa sensación de estar atrapado en un ciclo sin fin. Mientras escuchaba sus palabras, mi mente divagaba hacia el vecino, preguntándome si él también sentía ese mismo vacío. ¿Era posible que ambos estuviéramos atrapados en vidas insatisfactorias sin saberlo? La conversación fluyó entre nosotros como un río tranquilo pero superficial. Había momentos en los que nuestras miradas se encontraban y una chispa de conexión parecía surgir, pero pronto se apagaba bajo el peso del silencio compartido. La culpa me devoraba lentamente, cada risa forzada era un recordatorio de lo que realmente anhelaba, una conexión auténtica. Esa noche no pude dormir bien. Los recuerdos del beso seguían atormentándome mientras daba vueltas en la cama. En mis sueños los momentos compartidos con el vecino cobraban vida, sus risas resonaban en mis oídos como música olvidada y mis miedos se desvanecían por instantes. Al amanecer, decidí salir a caminar por las calles vacías de Sevilla. La ciudad despertaba con lentitud, los colores vibrantes de las fachadas contrastaban con mi estado emocional grisáceo. Pasé por la Alameda, donde las mesas estaban dispuestas para recibir a los primeros comensales del día. El aroma a tapas recién hechas flotaba en el aire y me recordó momentos felices pasados con amigos. Mientras paseaba por las calles empedradas, no podía evitar pensar en cómo había cambiado mi vida desde aquel beso inesperado. La feria de abril estaba a la vuelta de la esquina y las luces festivas comenzaban a adornar la ciudad, una celebración que solía llenar mi corazón de alegría ahora parecía un recordatorio doloroso de lo que había perdido. En ese instante decidí buscar al vecino para hablar sobre lo que había surgido entre nosotros. Tal vez él también sentía esa conexión profunda pero temía abordarla debido a nuestras circunstancias complicadas. Regresé a casa con una mezcla de ansiedad y esperanza. Cuando llegué al edificio, noté su puerta entreabierta, un impulso irrefrenable me llevó a tocar suavemente. Él apareció casi al instante sorprendido pero sonriente al verme. «Hola», dijo con esa calidez que siempre lograba derretir mis preocupaciones.
No esperaba verte tan temprano. Necesitaba hablar contigo, respondí sin rodeos. Hay algo entre nosotros que no puedo ignorar. Sus ojos se iluminaron mientras nos sentábamos juntos en su salón pequeño pero acogedor. Las paredes estaban decoradas con fotografías familiares y recuerdos personales, cada uno contaba una historia diferente pero todas parecían reflejar una búsqueda similar, anhelos insatisfechos y sueños olvidados. Tú no eres la única atrapada, confesó él después de unos momentos silenciosos. Mi matrimonio también está lleno de vacíos, hay días en los que siento que estoy solo incluso cuando estoy rodeado. Sus palabras resonaron profundamente dentro de mí, aquí estaba alguien más luchando contra sus propios demonios emocionales mientras yo hacía lo mismo en silencio cada día. Nuestros labios se encontraron nuevamente como si fueran imanes irresistibles atraídos por una fuerza mayor que ambos comprendíamos. Un ruido repentino interrumpió nuestro momento, el sonido familiar del timbre resonó por toda la casa. El corazón me dio un vuelco al darme cuenta de quién podría ser, mi esposo regresando antes otra vez sin previo aviso. Me separé bruscamente del vecino, sintiendo como la adrenalina corría por mis venas mientras buscábamos rápidamente formas de ocultar nuestra vulnerabilidad reciente. Él se levantó para abrir la puerta mientras yo intentaba componerme lo mejor posible desde el rincón donde estaba escondida. La puerta se abrió revelando a mi esposo con una expresión confusa en su rostro al notar la tensión palpable entre nosotros dos. ¿Qué sucede aquí?, preguntó frunciendo el ceño. ¿Estabas hablando? Las palabras murieron en mis labios mientras buscaba alguna excusa creíble para justificar nuestra cercanía repentina sin revelar nada más profundo o comprometedor sobre nuestra conexión emocional secreta. El ambiente era tenso, sabía que tenía poco tiempo para decidir qué decir o hacer antes de ser arrastrada nuevamente hacia la rutina monótona e insatisfactoria que había intentado evadir hasta ahora. La mirada del vecino cruzó con la mía por un breve instante antes de volver a centrarse en mi esposo con calma fingida mientras yo luchaba contra las olas abrumadoras del miedo y la culpa presionando sobre mí como un peso insoportable. En ese momento crítico comprendí algo fundamental: esta situación no podría seguir así indefinidamente sin consecuencias significativas para todos nosotros involucrados. Y así fue como me encontré atrapada entre dos mundos irreconciliables, uno lleno de expectativas sociales y otro marcado por deseos reprimidos e inexplorados. Al amanecer, la luz del sol se filtraba a través de las cortinas, proyectando sombras suaves en la habitación. Miré al vecino que aún dormía a mi lado con una expresión de paz en su rostro. Esa imagen contrastaba con la realidad que me esperaba al despertar del sueño en el que había estado sumergida. La noche anterior había sido un remanso de libertad, un instante donde los compromisos y las expectativas parecían desvanecerse. Pasamos la noche juntos y en ese tiempo compartimos más que caricias, hablamos de sueños olvidados y esperanzas perdidas. Mientras contemplaba su rostro, recordé cómo había llegado hasta aquí. Cada beso compartido había sido como una chispa que encendía un fuego en mi interior. Pero ahora, la claridad del día traía consigo el peso de mis responsabilidades. La rutina diaria esperaba pacientemente fuera de esta burbuja en la que me había refugiado. Me levanté con cautela para no despertarlo. El sonido del agua corriendo en la cocina era un recordatorio constante de que mi vida habitual seguía su curso. Preparé café, el aroma llenó el aire y me ofreció un momento de calma antes del inevitable regreso a la realidad. Mientras esperaba a que el café estuviera listo, mis pensamientos giraban en torno a lo que significaba esta conexión con el vecino. La verdad era innegable, cada encuentro me hacía sentir más viva. Sin embargo, también sabía que no podía seguir así indefinidamente. La culpa comenzaba a asomarse entre las rendijas de mi felicidad momentánea. ¿Qué pasaría si alguien se enterara? El juicio social era una sombra constante sobre mis decisiones. Cuando regresé a la habitación con 2 tazas humeantes, él ya estaba despierto y observándome con una sonrisa perezosa. ¿Qué hora es?, preguntó mientras se estiraba. Demasiado temprano para preocuparse por eso, respondí con un ligero tono juguetón, aunque mi corazón latía acelerado ante la inminente despedida. No deberíamos quedarnos aquí un poco más, sugirió, su mirada profunda buscaba algo más allá de lo físico. ¿Y perderme todo lo que tengo fuera de estas paredes?
La ironía en mis palabras me hizo reír nerviosamente. No tiene por qué ser así, insistió él. Podemos encontrar una manera. La idea resonó en mí como música distante, deseaba creerle, pero sabía que las promesas eran frágiles cuando se basaban en deseos ocultos y realidades insostenibles. Después de un desayuno improvisado entre risas y miradas cómplices, el ambiente comenzó a cambiar sutilmente. La liviandad del momento dio paso a una conversación más seria sobre nuestros sueños nunca cumplidos, sus aspiraciones artísticas y mis anhelos perdidos como madre y esposa. ¿Qué te detiene?, preguntó él al ver mi mirada perdida. No sé si tengo derecho a buscar algo más, respondí sinceramente. Cada palabra parecía pesar toneladas sobre mis hombros. Todos tenemos derecho, dijo con firmeza. La vida no se trata solo de cumplir expectativas ajenas. Su convicción resonó dentro de mí, sin embargo, el eco del deber seguía presente como un recordatorio constante de lo que debía hacer al regresar a casa, ser esposa y madre primero, mujer después. A medida que avanzaba la mañana, sentí como el tiempo se deslizaba entre mis dedos como arena fina. La luz del sol comenzaba a intensificarse y con ello también mi necesidad de regresar antes de ser descubierta. Cada minuto extra aquí era un riesgo mayor, cada segundo era una mezcla dulce y amarga entre lo prohibido y lo deseado. Finalmente llegó el momento inevitable de vestirme y prepararme para salir. Mientras me abotonaba la blusa frente al espejo del baño, vi reflejada una versión mía que apenas reconocía, alguien llena de dudas pero también llena de vida por primera vez en años. Él entró detrás de mí sin hacer ruido, su presencia era cálida pero también inquietante por lo que significaba dejarlo atrás nuevamente. No quiero perder esto, dijo suavemente mientras se acercaba. No soy tuya para perder, respondí con tristeza contenida mientras giraba hacia él. Su mirada se oscureció brevemente antes de recuperar su compostura. Tienes razón, pero tampoco puedo ignorar lo que siento. El silencio llenó el espacio entre nosotros mientras las palabras flotaban pesadas en el aire cargado de emociones no expresadas. Habíamos creado algo hermoso pero efímero, yo estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables sin saber cuál elegir realmente. Debo irme, murmuré finalmente antes de salir apresuradamente hacia la puerta. Nos veremos pronto, dijo el casi suplicante mientras yo cruzaba el umbral hacia el mundo exterior nuevamente. Las calles estaban tranquilas bajo los primeros rayos del sol sevillano, caminando hacia casa sentí como cada paso pesaba más que el anterior. El bullicio habitual parecía ajeno a mi dolor interno, cada rayo brillante contrastaba con las nubes grises acumuladas dentro de mí. Al llegar a casa encontré todo tal como lo había dejado, mi esposo preparando el desayuno para nuestra hija mientras ella jugaba despreocupada en su habitación. ¿Era esa normalidad lo que siempre había deseado, o eso quería creerme? Mi esposo levantó la vista al verme entrar. ¿Dónde has estado? Te he estado buscando. Solo fui a dar un paseo, respondí tratando de sonar natural mientras me esforzaba por ocultar cualquier rastro del desasosiego interno que sentía. Él asintió pero sus ojos mostraban preocupación, sabía que algo andaba mal aunque no podía ponerle nombre ni forma exacta a aquello que nos separaba cada vez más. Con cada minuto transcurrido dentro de esas cuatro paredes sentí como nuestra conexión se desvanecía lentamente bajo los efectos corrosivos del tiempo y las expectativas sociales impuestas sobre nosotros como familia tradicional sevillana. Esa noche nos sentamos todos juntos para cenar. Las conversaciones eran triviales pero llenas del amor familiar esperado, las noticias locales sobre la feria, sin embargo, yo no podía evitar sentirme distante e incomprendida entre ellos mientras sonreía mecánicamente ante sus preguntas triviales sobre mi día. En medio del bullicio familiar recordé aquel beso robado bajo la luna llena, ese instante fugaz donde todo parecía posible. ¿Cuánto tiempo podría seguir así? ¿Cuánto podría soportar vivir así? El teléfono sonó inesperadamente interrumpiendo mis pensamientos, era él quien llamaba justo cuando menos lo esperaba. El sonido del teléfono resonaba en la habitación, un eco que rompía la calma de mis pensamientos. Miré la pantalla y vi su nombre. Un impulso de alegría se apoderó de mí, pero al mismo tiempo una punzada de culpabilidad se instaló en mi pecho. ¿Era correcto hablar con él mientras mi vida continuaba su curso monótono? Contesté tratando de que mi voz sonara natural.
Hola, dije intentando ocultar la tensión en mi tono. ¿Cómo estás? Preguntó él, su voz era un refugio cálido en medio del frío de mi realidad. Bien, aquí en casa, respondí, buscando las palabras adecuadas. No podía contarle sobre el viaje que mi esposo había propuesto. Era un intento desesperado por mantener viva nuestra relación, por reforzar lo que había quedado de ella. La conversación fluyó con cierta ligereza, como si no existieran barreras entre nosotros. Hablamos del clima y de la feria de abril que se acercaba, recordamos juntos las noches pasadas en la Alameda, riendo entre tapas y risas. Pero cada palabra me recordaba lo que estaba en juego. La dualidad de mi vida se tornaba más pesada con cada latido. Colgué el teléfono sintiendo una mezcla de alivio y angustia. El eco de su voz aún resonaba en mis oídos cuando decidí preparar algo para cenar. El olor a pimientos asados llenaba la cocina mientras pensaba en cómo me había sentido tan viva durante aquellos momentos robados con él. Pero ahora esa vitalidad se mezclaba con el peso del secreto que llevaba dentro. Mi esposo llegó a casa justo cuando estaba sirviendo la cena. Su sonrisa era cálida y familiar, pero algo dentro de mí se retorció al pensar en el viaje familiar que había propuesto. ¿Podría realmente disfrutarlo? ¿Qué tal tu día?, me preguntó mientras se sentaba a la mesa. Normal, sabes, lo mismo de siempre, respondí con una sonrisa forzada. Mientras comíamos intenté concentrarme en sus palabras y no dejarme llevar por mis pensamientos oscuros. Pero cada bocado me recordaba lo distante que estaba emocionalmente, el silencio entre nosotros era ensordecedor a pesar del ruido de los cubiertos. Cuando finalmente terminé la cena, decidí salir al balcón para tomar aire fresco. La brisa nocturna traía consigo el murmullo lejano de las fiestas preparativas para la feria. Todo parecía vibrante y lleno de vida, una vida que sentía ajena a mí. En ese momento escuché pasos detrás de mí y giré para encontrarme con mi vecino parado allí, como si hubiera aparecido desde la nada. Su presencia me tomó por sorpresa, no esperaba verlo tan pronto ni aquí. Te vi desde mi ventana, dijo él con una sonrisa traviesa. Pareces perdida en tus pensamientos. Solo disfrutando del aire fresco, respondí, intentando mantener un tono casual mientras mi corazón latía aceleradamente. Él avanzó un paso más cerca y nuestras miradas se encontraron con intensidad. La conexión era palpable y me hizo olvidar momentáneamente mis preocupaciones. Pero entonces recordé a mi esposo esperándome adentro, esa realidad me golpeó como un balde de agua fría. ¿No deberías estar dentro?, pregunté casi sin pensar. Él sonrió levemente y bajó la mirada antes de responder. Solo quería asegurarme de que estabas bien. El silencio entre nosotros creció denso, yo sabía lo que significaban esas palabras, pero también sabía lo que estaba arriesgando al dejarme llevar por esa chispa nuevamente. De repente escuchamos risas provenientes del apartamento contiguo. Dos mujeres conversaban animadamente sobre sus preparativos para la feria. Me sentí incómoda al recordar cómo solíamos hacer eso juntos antes, planear eventos familiares y compartir momentos felices sin secretos ni cargas emocionales ocultas. Mi vecino pareció notar mi incomodidad porque cambió rápidamente el tema. ¿Te gustaría salir a dar una vuelta algún día? Solo tú y yo, un paseo por Sevilla, sugirió con una voz suave pero firme. La invitación colgó entre nosotros como una promesa tentadora pero peligrosa a la vez. La idea resonó en mí, escapar aunque solo fuera por unas horas del peso que llevaba sobre mis hombros. Pero antes que pudiera responder, el sonido estruendoso del timbre interrumpió nuestro momento íntimo. Ambos nos giramos hacia la puerta, mis pensamientos volaron hacia lo peor, ¿y si era alguien conocido? Él dio un paso atrás automáticamente como si quisiera proteger nuestro secreto a toda costa. Mi corazón latía desbocado mientras me dirigía hacia la puerta para abrirla lentamente. Al abrirla encontré a dos amigas mías riendo despreocupadamente, venían a invitarme a salir esa noche para celebrar los preparativos por la feria. Vamos. Necesitas desahogarte un poco, dijo una mientras entraban sin esperar respuesta alguna. Me quedé paralizada unos segundos entre ellas y el vecino detrás mío, quien observaba todo con una mirada seria e inquisitiva.
Sentí como los ojos de él escaneaban cada detalle, las risas ligeras contrastaban drásticamente con el peso emocional que cargaba dentro. Mis amigas comenzaron a hablar sobre vestidos flamencos y tapas deliciosas, todo sonaba tan atractivo e inalcanzable al mismo tiempo. Intenté participar en sus conversaciones, pero las palabras parecían quedarse atrapadas en mi garganta mientras miraba furtivamente al vecino desde el rincón del ojo. Cuando finalmente pude articular algo fue casi sin querer. No sé si puedo salir esta noche. Las tres mujeres se quedaron mirándome sorprendidas como si hubiera dicho algo inaudito o imposible. Mi amiga más cercana frunció el ceño. ¿Por qué no? Es solo una noche. El vecino dio un paso atrás hacia su casa al escuchar esto. Su expresión cambió sutilmente, pero suficiente para hacerme sentir culpable nuevamente por haberlo involucrado tanto en este lío emocional donde todos los caminos parecían llevarme hacia decisiones difíciles e incómodas. Antes de cerrar completamente la puerta tras mis amigas vi cómo él se alejaba lentamente sin decir nada más. Ese gesto fue suficiente para darme cuenta del abismo creciente entre nosotros dos debido a las decisiones no tomadas ni expresadas abiertamente. Mientras reía forzadamente con mis amigas tratando de encajar nuevamente en esta vida predecible y monótona, sentía como cada risa ahogaba más mis verdaderos deseos escondidos bajo capas interminables de culpa y responsabilidad social. Y así comenzó otra noche llena de luces brillantes pero vacías donde todo parecía posible menos enfrentar lo real, mis deseos ocultos y los caminos no elegidos. La feria de abril se acercaba, y las calles de Sevilla comenzaban a llenarse de color y alegría. Las casetas se montaban con esmero, y el aroma de las tapas impregnaba el aire. Sin embargo, en mi interior, la emoción del festejo se sentía lejana, como un eco distante. La idea de compartir esos momentos con mi esposo me resultaba cada vez más insípida. La risa y la música no lograban borrar la sombra de la culpa que me seguía a cada paso. Esa noche, mientras las luces parpadeaban en el horizonte, decidí salir a dar un paseo. Caminé por la Alameda, donde los jóvenes disfrutaban de su libertad. Me detuve frente a una caseta adornada con farolillos y flamencos. Allí un grupo bailaba sevillanas, riendo y disfrutando del momento. Observé cómo sus rostros reflejaban una felicidad genuina que me parecía ajena. De repente el sonido de un mensaje entrante interrumpió mis pensamientos. Era el vecino. ¿Te gustaría dar un paseo? Necesito hablar contigo. Mi corazón dio un vuelco al leer esas palabras. A pesar del remordimiento que me invadía, no pude evitar sentir una chispa de emoción. Al llegar a su casa, me recibió con una sonrisa que iluminó su rostro cansado. No sabía si vendrías, dijo mientras cerraba la puerta tras de mí. Su voz tenía un tono suave, casi como si intentara calmar mis inquietudes. No puedo quedarme mucho tiempo, respondí rápidamente, consciente del riesgo que corría al estar allí. Solo quiero hablar, insistió él, guiándome hacia el salón donde la luz tenue creaba un ambiente acogedor. Nos sentamos juntos en el sofá y él comenzó a hablar sobre su vida, sobre los sueños que había dejado atrás por cumplir con las expectativas familiares. Sus palabras resonaban en mí como ecos de mis propios anhelos olvidados. ¿Alguna vez has pensado en lo que realmente quieres?, preguntó al mirarme fijamente. No tengo tiempo para eso, respondí casi sin pensar, pero en el fondo sabía que era una mentira. El silencio se instaló entre nosotros durante unos segundos antes de que él se inclinara hacia mí y nos besáramos por segunda vez. Esta vez fue diferente, había una mezcla de desesperación y deseo oculto entre nosotros. El beso fue interrumpido por el sonido del timbre de su puerta. Ambos nos apartamos rápidamente, mi corazón latía desbocado mientras él se levantaba para ver quién era. Es mi hermana, dijo al regresar con una expresión preocupada en su rostro. Me ha dicho que está considerando mudarse fuera de Sevilla. La noticia cayó como un balde de agua fría sobre mí. La idea de perderlo antes incluso de haber tenido la oportunidad de explorar lo que había surgido entre nosotros me llenó de ansiedad. ¿Y qué vas a hacer?, pregunté sin poder evitarlo. No lo sé, respondió él mirando hacia abajo, como si estuviera sopesando sus opciones en silencio. En ese momento sentí como la culpa comenzaba a apoderarse nuevamente de mí.
Mi mente viajaba entre los recuerdos felices junto a mi esposo y los momentos robados con este hombre que había despertado algo dentro de mí que creía perdido para siempre. Cuando regresé a casa esa noche todo parecía igual, sin embargo, algo dentro había cambiado irremediablemente. Mi esposo estaba viendo televisión cuando entré al salón, no levantó la vista ni hizo ningún comentario sobre mi tardanza. ¿Todo bien?, preguntó finalmente sin apartar la mirada de la pantalla. Sí, respondí automáticamente mientras trataba de ocultar mis pensamientos agitados detrás de una fachada tranquila. Sin embargo, esa calma fue efímera. Durante la cena no dejé de pensar en lo que podría significar para mi vida si él decidía mudarse o si yo optara por seguir adelante con esta relación secreta llena de incertidumbres. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban como un torbellino en mi cabeza. ¿Qué pasaría si decidiera ser honesta? ¿Podría soportar las consecuencias? La culpa pesaba sobre mis hombros como una losa pesada mientras recordaba lo poco feliz que era mi vida actual comparada con los momentos fugaces pero intensos compartidos con el vecino. A medida que pasaron los días previos a la feria, todo se volvió más complicado. Mi esposo insistió en llevarme a pasear por las casetas, quería disfrutar juntos como pareja después del largo invierno emocional que habíamos atravesado. Sin embargo, cada sonrisa forzada y cada palabra vacía solo profundizaban mi desasosiego interno. Una tarde decidí visitar nuevamente al vecino después del trabajo, necesitaba saber qué pensaba hacer respecto a su posible mudanza. Al llegar a su casa encontré la puerta entreabierta y escuché voces provenientes del interior, parecía estar hablando con alguien más. Me asomé discretamente y vi cómo discutían acaloradamente sobre sus planes futuros. No podía escuchar claramente lo que decían hasta que mencionaron algo sobre una nueva vida lejos de aquí. Mi corazón se hundió ante esa posibilidad, sentí como todo se desmoronaba ante mis ojos. Él notó mi presencia antes incluso de abrir la puerta, su expresión pasó rápidamente del asombro a la preocupación cuando vio mi rostro pálido reflejando confusión e incertidumbre. No era lo que parecía, dijo rápidamente intentando calmarme antes incluso de saber qué pensaba yo realmente sobre eso. ¿Qué planeas hacer?, pregunté incapaz de ocultar el temblor en mi voz mientras buscaba respuestas en sus ojos profundos e inseguros. Necesito tomar decisiones importantes. No puedo seguir así, admitió él dejando caer sus hombros como quien carga un peso insoportable. Un silencio tenso llenó el espacio entre nosotros hasta que finalmente rompí ese momento incómodo. No quiero perderte. Las palabras salieron sin filtro alguno, eran verdad pura aunque sonaran egoístas ante toda nuestra situación complicada y llena de matices sombríos. Él respiró hondo antes de responder, no sé si podemos tener algo real. No sé si puedo quedarme. El eco final resonó en mis pensamientos mientras abandonábamos ese instante cargado con promesas incumplidas e inseguridades profundas. Ambas decisiones estaban dibujadas frente a mí, pero elegir alguna parecía más difícil cada día que pasaba sin claridad ni dirección definida hacia adelante. Mi teléfono vibró repentinamente interrumpiendo nuestros pensamientos compartidos, era un mensaje inesperado. Un secreto revelador sobre mi esposo llegó justo cuando comenzábamos a cuestionar nuestras propias elecciones. El mensaje de mi teléfono vibró en la mesa, como un recordatorio de la realidad que no podía ignorar. Miré hacia el vecino, su mirada era una mezcla de preocupación y curiosidad. La tensión crecía entre nosotros, como si el aire se volviera más denso con cada segundo que pasaba. Abrí el mensaje con manos temblorosas y las palabras me golpearon con una fuerza inesperada. He estado hablando con alguien. Era de mi esposo. La revelación me dejó sin aliento. ¿Qué significaba eso? La culpa y la confusión se entrelazaban en mi mente mientras trataba de procesar lo que estaba sucediendo. Miré a mi vecino, quien aún aguardaba una respuesta. Su expresión reflejaba un entendimiento profundo, como si también hubiera sentido el peso del momento. No puedo seguir así, dijo él al fin, rompiendo el silencio que nos envolvía. No puedo seguir escondiéndome. Sus palabras resonaron en mí, como un eco que me invitaba a reflexionar sobre lo que realmente quería. La lucha interna se intensificó. Por un lado, estaba la vida que había construido con mi esposo, llena de compromisos y expectativas sociales.
Por otro lado, había una conexión auténtica que había florecido en medio de la oscuridad. Y sí, comencé a decir, pero me detuve al recordar las promesas no cumplidas que había hecho a mí misma y a los demás. ¿Podía realmente arriesgarlo todo por algo tan incierto? El miedo a perderlo todo se apoderó de mí mientras consideraba las posibilidades. El vecino se acercó un poco más, su mirada intensa buscaba respuestas en mis ojos. No quiero ser solo un secreto, continuó con voz suave pero firme. Merezco saber qué hay en tu corazón. Sus palabras resonaron profundamente, sabía que él también estaba atrapado en su propia red de insatisfacción. La idea de enfrentar a mi esposo me aterrorizaba. Había pasado años evitando confrontaciones, convencida de que mantener la paz era mejor que abrir viejas heridas. Pero ahora sentía una necesidad urgente de ser honesta, no solo conmigo misma sino también con él. Voy a hablar con él, murmuré finalmente sintiendo como cada palabra parecía liberar parte del peso que llevaba encima. El vecino asintió lentamente, sus ojos mostraban una mezcla de apoyo y tristeza. Te acompañaré si lo necesitas, ofreció él sin dudarlo. Pero sabía que esta era una batalla que debía librar sola. Tenía que enfrentar mis propios miedos y dar ese paso decisivo hacia lo desconocido. La tarde se desvanecía mientras caminaba hacia casa, cada paso parecía resonar en mis pensamientos inquietos. Las calles de Sevilla estaban llenas de vida, las risas y los murmullos del bullicio nocturno contrastaban con mi tormenta interna. La feria de abril estaba cerca, podía escuchar el eco lejano de las sevillanas y ver luces brillantes parpadeando en la distancia. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en la sala, absorto en su teléfono móvil. El ambiente era pesado, el silencio entre nosotros era palpable. Me senté frente a él, intentando reunir el valor necesario para romper esa barrera invisible que nos separaba. Necesitamos hablar, comencé con voz temblorosa pero decidida. Él levantó la vista sorprendido, sus cejas se fruncieron ligeramente mientras dejaba su teléfono a un lado. ¿De qué se trata?, preguntó con cautela. Las palabras luchaban por salir mientras pensaba en cómo abordar el tema sin desatar un caos mayor del ya existente entre nosotros. Siento que estamos perdiendo nuestra conexión, logré articular finalmente. Mi esposo frunció el ceño aún más, su expresión pasó rápidamente del desconcierto a la defensiva. ¿Qué quieres decir? Siempre hemos tenido nuestras diferencias. Su tono era cortante. Pero esto va más allá de eso, respondí rápidamente antes de perderme nuevamente en mis dudas. He estado sintiendo. No pude terminar la frase antes de ser interrumpida por su risa sarcástica. ¿Has estado sintiendo? ¿Eso es todo? Su reacción fue como un balde de agua fría sobre mí, cada palabra parecía despojarme del valor acumulado para enfrentar esta conversación crucial. Pero no podía dar marcha atrás ahora, tenía que seguir adelante. Hay alguien más, solté finalmente sintiendo como esas palabras pesadas caían entre nosotros como piedras lanzadas al agua tranquila. Su rostro cambió drásticamente, primero fue incredulidad seguida por una furia contenida. ¿Qué quieres decir con quién? El aire se volvió espeso mientras trataba de encontrar las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable, mi conexión emocional con el vecino, y cómo eso había despertado algo dentro de mí que creía perdido para siempre. No estoy buscando una excusa, añadí rápidamente al ver su expresión endurecerse aún más ante mis revelaciones dolorosas. Solo quiero ser honesta. En ese momento crucial donde nuestras miradas chocaron llenas de emociones contradictorias, ira y tristeza, comprendí cuán frágil era nuestro matrimonio, cuán lejos habíamos llegado desde aquellos días llenos de promesas y sueños compartidos. Mientras tanto, afuera las luces brillantes seguían parpadeando junto al sonido festivo proveniente de la feria. Sevilla continuaba su danza vibrante ajena al caos emocional dentro de cuatro paredes donde dos vidas estaban ahora irremediablemente divididas por secretos revelados. Un golpe repentino sonó en la puerta interrumpiendo nuestra conversación tensa. Ambos nos miramos sorprendidos ante esa interrupción inesperada e inoportuna. Era el vecino quien había decidido presentarse justo cuando todo parecía estar colapsando alrededor mío, una ironía cruel o quizás un destino inevitable, dejando claro que cada decisión tomada podría cambiar nuestras vidas para siempre.
El golpe en la puerta resonó en el aire pesado de mi sala. Miré al vecino, cuyas facciones reflejaban sorpresa y preocupación. La tensión era palpable, el momento que habíamos estado temiendo había llegado. Él se acercó a la puerta, y yo lo seguí con la mirada, sintiendo como el corazón me latía con fuerza. ¿Quién es?, preguntó él en un susurro como si temiera que la respuesta pudiera desatar un caos aún mayor. Es mi esposo, respondí, tratando de mantener la calma mientras el pánico comenzaba a apoderarse de mí. No sabía cómo iba a reaccionar ante esta situación. La verdad estaba al borde de mis labios, pero las palabras se negaban a salir. Mi esposo insistió en abrir la puerta, y yo me quedé paralizada, incapaz de moverme. Cuando finalmente giró el pomo y entró en la habitación, una sensación de inevitabilidad me invadió. La mirada de sorpresa en su rostro fue reemplazada rápidamente por una expresión de confusión. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, su tono era serio y directo. El vecino dio un paso atrás, como si quisiera distanciarse del conflicto que se avecinaba. Solo estaba, avisando si necesitabas algo, dijo él, intentando sonar despreocupado. No necesito nada, respondí con firmeza, aunque sabía que mis palabras no eran más que un intento fallido por ocultar la verdad. La culpa me pesaba como una losa sobre el pecho. Mi esposo cruzó los brazos y me miró fijamente. ¿Es eso cierto? ¿No necesitas nada, o hay algo más que no me has contado? La pregunta flotó en el aire entre nosotros como una bomba de tiempo a punto de estallar. El silencio se hizo denso y pesado, las palabras no parecían suficientes para expresar lo que realmente sentía. Necesito claridad, murmuré finalmente, sintiendo que era hora de dejar atrás las mentiras que habían construido un muro entre nosotros. ¿Claridad? ¿De qué hablas? Su voz se tornó más aguda, revelando su creciente frustración. El vecino se movió hacia atrás otra vez, consciente de ser un intruso en este conflicto familiar. Quizás deberías hablarlo con ella en privado, sugirió suavemente, pero su tono no era del todo convincente. No necesito tu consejo, le respondí con dureza antes de volver mi atención a mi esposo. Lo que realmente necesito es ser honesta contigo. Él frunció el ceño mientras yo buscaba las palabras adecuadas para expresar lo inefable, mi vacío emocional, mis anhelos reprimidos y este nuevo sentimiento por el vecino. Pero todo parecía tan complicado y lleno de matices. ¿Honesta sobre qué exactamente? La incredulidad en su voz era evidente, cada palabra parecía sacada a rastras. Sobre nosotros, sobre lo que hemos dejado escapar, dije con voz temblorosa. Me siento atrapada en esta rutina. ¿Y eso justifica lo que has hecho? Su mirada se endureció mientras señalaba al vecino con un gesto brusco. No es así, traté de defenderme, pero mis palabras se desvanecieron ante la realidad cruda de nuestra situación. En ese instante crítico comprendí que no podía seguir viviendo en esta dualidad, la vida que había creado con él y los momentos robados con el vecino. Era hora de tomar una decisión definitiva. Unos pasos resonaron detrás de mí, era el vecino quien decidía irse antes de que las cosas se tornaran más complicadas. Lo siento mucho, dijo antes de cerrar la puerta tras él, dejando un eco sombrío en su despedida. Mi esposo dio un paso hacia mí, sus ojos llenos de ira contenida y dolor palpable. ¿Es esto lo que querías, una aventura secreta, destruir nuestra familia? No, no quería eso. Mis palabras eran débiles frente a su tormento emocional, cada sílaba parecía caer al suelo sin fuerza alguna. Él suspiró profundamente mientras sus manos temblaban ligeramente al lado del cuerpo. Entonces explícame por qué te dejaste llevar. Las lágrimas comenzaron a brotar sin control, cada palabra parecía desgarrar aún más mi corazón. Porque estoy cansada, cansada de sentirme sola incluso cuando estoy contigo. Un silencio incómodo nos envolvió mientras ambos procesábamos esa revelación dolorosa. La verdad había salido a la luz, ya no había vuelta atrás. Te he dado todo, comenzó él con voz quebrada antes de detenerse bruscamente al darse cuenta del abismo entre nosotros. No es suficiente, respondí sin pensar demasiado, era una verdad dura pero necesaria para ambos.
La tensión creció hasta volverse insoportable mientras contemplábamos nuestras vidas entrelazadas y desgastadas por años sin conexión genuina ni pasión compartida. El sonido del teléfono sonando interrumpió nuestro momento tenso, ambos nos miramos sorprendidos por esa distracción inoportuna. Sin embargo, sabía que nada podría cambiar lo inevitable, nuestro matrimonio estaba roto y las decisiones tomadas tenían consecuencias irrevocables. Finalmente tomé aire profundamente antes de hablar nuevamente. Necesitamos decidir qué queremos hacer ahora. Él asintió lentamente mientras sus ojos reflejaban confusión e incertidumbre sobre nuestro futuro juntos o separados. De repente escuchamos otro golpe fuerte desde afuera, esta vez provenía del patio trasero donde solíamos compartir momentos tranquilos bajo las estrellas durante veranos pasados llenos de promesas olvidadas. Me acerqué a la ventana para mirar afuera. Vi al vecino allí parado bajo la luz tenue del atardecer con una expresión indefinible, una mezcla entre deseo y resignación, como si supiera que todo había cambiado para siempre entre nosotros tres, él, yo y mi esposo. Un escalofrío recorrió mi espalda ante la posibilidad aterradora del camino incierto hacia adelante. ¿Qué haría ahora? ¿Podría seguir adelante con esta nueva vida o sería incapaz? Mientras tanto el teléfono seguía sonando insistentemente sobre la mesa, un recordatorio cruel e implacable, del mundo exterior esperando respuestas. Y así quedé atrapada entre dos realidades irreconciliables, una vida construida sobre promesas vacías y otra llena de anhelos prohibidos. Sin saber cuál camino elegir,